Aleluya. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tu misericordia es para siempre. Y dice, es tu corazón para con el hombre, Señor. Tu fidelidad es para siempre. En esta hora, mi Dios, toma lugar en nuestros corazones e imparte, Señor, de tu verdad. Imparte, Señor, del alimento espiritual que necesitamos, del agua de vida, que sacia nuestra sed y limpia nuestras iniquidades y maldades que puedan existir, Señor, en nuestros corazones. Abre nuestro oído, Señor, en esta hora para que esté atento a lo que tú quieres hablarnos y así nuestro corazón tome entendimiento y actúe, Señor, conforme la palabra que tú nos des. Vivifícate, Señor, en todas las cosas. Es tu verdad, es tu palabra, que aún leyéndola, mi Dios de los cielos, edifica el corazón del necesitado. ¿Cuántos necesitados hay hoy en día, mi Dios? Sé tú extendiendo tu mano sobre ellos. Ten compasión y misericordia, Padre, y alcánzalos, Padre bendito, para esa vida eterna que tú nos prometes. Bendice, Señor, aquel que está afligido en esta hora, al menesteroso, al quebrantado de corazón, al que está pasando un momento difícil porque su salud, Señor, ha venido decayéndose, porque su familia, Señor, se está decayendo. Padre eterno, porque sus finanzas, Señor, están decayendo, pero tu mano de poder está allí porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador. Tuyo es el oro y la plata, Señor, las riquezas son tuyas, nada nos pertenece, Señor, todo es tuyo, por lo cual, Señor, nosotros siempre estamos esperando en ti. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a todos a poder confiar en ti y a vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu amor, conforme a las riquezas de tu gloria. Gracias, Señor. Toma ahora este lugar y háblanos, Señor, que nuestro corazón sea ministrado, sea tocado y que tú puedas abrir nuestros ojos del entendimiento, Padre Celestial, para que podamos caminar conforme a tu preciosa voluntad. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. En esta hora yo quiero compartir la vida de David. Todos los siervos que hablan la palabra de Dios, todos son ejemplo para nosotros. Pero yo sé que el mayor ejemplo es caminar como Cristo, como nuestro Señor que estuvo en la tierra. Así Él nos quiere a nosotros. Pero yo quiero hablar hoy del rey David. Siempre se los he dicho, muchos continúan diciendo por qué Dios le llamó conforme al corazón de él cuando había hecho cosas incorrectas, porque David entendió, después de que cometió su pecado, él entendió y se apartó de todo eso y confió en Dios plenamente. Por eso fue conforme al corazón de Dios y levantó tabernáculo, levantó altar a Dios, altar de alabanza, altar de adoración, y eso tocó el corazón de Dios, un corazón humilde, un corazón, como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y David halló gracia delante de él por medio de su fe, de su confianza. David aprendió a depender de Dios. Esta semana estaba en una reunión con unos padres de familia y había una persona allí que iba a viajar y él decía que él quiso pedir en un momento que oraran por él, que ministraran. Estaba pasando un momento muy difícil. Se había muerto su hermana, que estando él en la clase, dice que su hermana la desconectaron y le dijeron ya partió. Su otro hermano estaba grave. Muchas dificultades se le presentaron en un tiempo determinado a su vida. Y él quiso expresar su sentimiento a los que estábamos ahí, pero le dio pena. Y él hablaba acerca de que su madre les había inculcado amar a Dios. Y él dice, mi madre nos dijo 3 cosas, no me recuerdo de la tercera, pero él decía, no te involucres en lo que es la religión, no te involucres en lo que es la política, lo que es político, y no me recuerdo la otra. No te involucres en estar murmurando de los demás, creo que fue que dijo. Y mi mamá, dijo él,
fue cristiana o es cristiana, ella iba a tal iglesia, varios de mis hermanos se bautizaron, mas yo no me he bautizado. Dicen, yo creo en Dios. Lo que no me agrada es cuando metemos la religión, que te tienes que poner esto, que no te tienes que poner aquello. Y yo solo escuchaba, y al escuchar, mi corazón se conmovió porque Dios nos ha estado hablando acerca de amar a nuestro prójimo. Y empecé a sentir en mi espíritu que esta persona necesitaba en un momento determinado que se elevara una oración por todo lo que estaba pasando, y me pude dar cuenta de que hay mucha gente con tanta necesidad, pero por causa de la religión se quedan callados. Entonces dije yo en mi corazón, Señor, a veces imponemos cargas sobre los demás y ni siquiera nosotros las podemos llevar. Queremos que la gente sea como nosotros pensamos que deben de ser. Cuando tu palabra me enseña que el que convence de pecado, que el que convence de justicia, que el que convence de juicio es tu Santo Espíritu, no somos nosotros. Y hay tanta necesidad y no estamos viendo la necesidad de nuestro prójimo porque aún no tenemos una relación con Dios. Entonces no estamos siendo compasivos, porque una de las cosas que nuestro Señor Jesús mostró en esta tierra fue la compasión. Él tuvo misericordia y dice, y miró a la multitud y tuvo compasión de ellos y les dijo a sus discípulos que les dieran de comer. Entonces nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos mostró la compasión, pero nosotros estamos tan metidos en otras cosas que no somos sensibles a la necesidad del prójimo, pero sí queremos que nuestras congregaciones se llenen de almas y nosotros mismos las llevamos, pero nosotros mismos las destruimos porque no hay compasión, porque inculcamos religión. Y Cristo no es religión, Cristo es relación. Porque lo que quiere Dios es que nosotros volvamos a lo que Él quiso en el huerto del Edén. Y Él quiso tener comunión con el hombre. Él quiso tener intimidad con el hombre en relación a conocerse mejor y que el hombre dependiera de Dios. Ese fue el deseo del corazón de Dios cuando hizo al hombre, tener un compañerismo día tras día, y eso se perdió a causa del pecado, pero es lo que mi Dios quiere, que nosotros seamos compasivos, no religión. Pero estamos inculcando tanta religión, estamos nosotros queriéndonos meter en la vida de los demás, cuando ni siquiera podemos lidiar con nuestra propia vida. Porque Dios nos exhorta a través de su palabra y nos muestra nuestra condición de vida, pero no nos damos cuenta porque no tenemos una intimidad con Dios, no tenemos una relación con Dios, no tenemos una comunión con su palabra y con su espíritu. Entonces nosotros lo que hacemos es juzgar simplemente y querer meter y cambiar a la gente cuando ni yo misma puedo cambiarme si no es a través de una humillación, de una humildad y de una obediencia a su verdad. Si no leo su palabra, ¿cómo voy a conocer su verdad? Si no tengo tiempo para pasar con Él, ¿cómo voy a saber cuál es el carácter de Él? Como dijo el apóstol Pablo, he desechado todo lo natural, todo lo humano. Lo he dado por pérdida, por conocer la excelencia de mi Señor Jesucristo. Y dice Él que Él se niega cada día a Él mismo para que vaya Él pareciéndose a Cristo. No que lo haya alcanzado todo, pero Él está pretendiendo llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a nutrirnos? ¿Cómo vamos a madurar si no tenemos tiempo para la verdad? Entonces, entra en nuestro corazón un espíritu que se llama religión y empezamos a ver en los demás sus defectos, como viste,
cómo habla, qué cosas hace en su vida, pero no vemos la propia. Y queremos nosotros que ellos sean transformados y empezamos a decirle, tú no debes ponerte esto, tú no debes de hacer esto. Tener compasión. Cristo tuvo compasión de usted y de mí. No porque éramos los mejores, no porque éramos perfectos. Fue la pura misericordia de Dios que nos llamó, dice, nos llamó de las tinieblas. O sea, ¿dónde estaba usted y yo? En las tinieblas, a su luz admirable. Entonces, ¿quién es el que va a convencer a las personas? El Espíritu Santo los va a convencer. Los va a convencer de cómo vestir. Los va a convencer de cómo hablar. ¿Qué hizo el apóstol Pedro cuando después lo vieron y le dicen, ¿este no era del vulgo? O sea, ¿este no era de lo corriente? ¿Este no hablaba tan corriente? Pero ahora está hablando elocuentemente porque él se había sumergido en el poder del Espíritu Santo. Entonces ya no hablaba como hablaba antes, sino que su hablar cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Nosotros tenemos al precioso Espíritu Santo quien nos va a enseñar qué debemos hacer, qué debemos vestir, qué debemos decir, qué no debemos hacer, pero necesitamos una relación íntima con Él. Entonces, encontramos a David. David era del campo. David cuidaba ovejas. Era cuidador de ovejas. Era un pastorcito. Pero en ese tiempo, él aprendió a conocer la naturaleza y a conocer a Dios. Como ser humano cometió sus errores, pero cuando Dios lo confronta, David decide creerle a Dios y caminar en Él. Ya no caminó como caminaba antes, sino que cambió su estilo de vida. Y su estilo de vida era cada día entregarse a su Señor, a su Dios. Nosotros cometemos errores. Nos confronta a Dios, pero continuamos en la misma situación. David no, David dio un giro de su vida y por eso Dios le dice conforme al corazón de él. Y dice el Salmo 34, David, escribe este salmo cuando él estaba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl lo quería matar y David tuvo que huir, y eso lo habla allí en Primera de Samuel capítulo 21, donde él tuvo que salir de su lugar y buscar un lugar de reposo, de descanso, y se tuvo que hacer el loco cuando pasó en la tierra de los filisteos, en aquella tierra donde él había peleado con Goliat y le había quitado la espada a Goliat, pero antes pasó con un sacerdote, un sumo sacerdote, y le dice, ¿tienes comida? Algo que nos des. Y el sumo sacerdote le dice, están limpios porque no puedo darles el pan de Dios, porque era el pan que estaba en el lugar santo, que ya lo estaban cambiando, pero ese pan solo lo podían comer los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y David le dice, ¿tienes algo que comer? ¿Se han guardado? Y él dice, sí, tenemos tantos días de haber salido, ninguno ha tenido contacto con mujer. Entonces el sacerdote les da de comer el pan de rostro, se le llama el pan de la proposición, pero que ya estaba en cambio. Y luego le dice, ¿no tienes una espada? Y le dice el sumo sacerdote, la única que está allí es la que se utilizó para matar a Goliat. Y se la entregó. Y tiene que pasar por la tierra de los filisteos. Y tuvo que mudarse. O sea, tuvo que cambiar su semblante ante el rey de los filisteos. Y el rey de los filisteos le dice, ¿para qué me traen a un loco? Sáquenlo de aquí. Y fue que pudo salir de ahí. Y fue y se introdujo en una cueva. Y vamos a ir allí a Primera de Samuel,
Pero en el capítulo 22, el 21 habla de lo que les estaba hablando, pero el 22 dice, después que salió de ahí, de la tierra de los filisteos, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes se juntaron con David después de que estaba huyendo? ¿No fueron hombres excelentes, hombres de alto rango? Fue lo peor de lo que puede uno encontrar. Buscaron a David. Y David dice que los recibió aún en esa huida y son los que después pelean con él, los cuales él prepara y los hace guerreros, soldados suyos. Miren la importancia. ¿Cómo eran estos hombres? Endeudados, o sea que tenían deudas. ¿Por qué se habían endeudado? No lo dice. Y dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿A quién le dicen en lecho de amargura te veo? Pedro le dice a Simón, el mago. Se había bautizado, había aceptado a Cristo, se había bautizado en las aguas, caminaba con Felipe, Simón el mago, y cuando ve que Pedro les imparte el poder del Espíritu Santo, él viene y le dice, yo quiero de eso, yo te compro eso. Y le dice, Pedro, en lecho de amargura te veo, arrepiéntete para que Dios pueda perdonarte. Caminaba con Felipe, había aceptado a Cristo, se había bautizado, pero aún su corazón estaba tan lejos de la presencia de Dios que fue confrontado y él le dice, en lecho de amargura te veo, ve y arrepiéntete antes de que algo pase contigo. ¿Qué tipo de hombres estaban con David? ¿No era este tipo de hombres con amargura de corazón? El amargado, dice Hebreos, dice que quitemos toda amargura de nuestro corazón, no sea que contaminemos a otros. O sea que la amargura contagia a otros. Podemos salpicar lo que tenemos en nuestro corazón y contaminar a nuestra familia. Ese era el tipo de personas que se acercaron a David. ¿David lo rechazó? No, pero su ejemplo cambió la vida de estos hombres. El ejemplo de David los hizo guerreros y guerreros verdaderos que temían. Ayer decía una hermana, le llamó la atención la fe del centurión, que mandó a llamar a Jesús para que fuera y pusiera sus manos sobre su siervo. Y cuando Jesús decide ir, dice, solo di la palabra, porque yo reconozco la autoridad, yo estoy bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Y yo los mando, dice, yo les digo, vengan y ellos vienen, les digo, vayan y ellos van, hagan esto y lo hacen. Entonces tú solo di la palabra. Este hombre había aprendido y entendido estar en sujeción. Tenía hombres a su cargo, pero sabía que era autoridad. El ejemplo cambia las vidas, pero si empezamos a querer meter religión, ¿qué podemos cambiar nosotros? Necesitamos nosotros cambiar y nuestros hechos, nuestras actitudes y el poder del Espíritu que mora en nosotros hará el cambio. Entonces David dice que estuvo con este tipo de hombres, le buscaron a él, hombres endeudados,
hombres que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Qué más dice? Hombres afligidos. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hoy David en su Salmo 34 dice, la protección de Dios, divina, la protección divina de Dios. Él pudo sentir la protección cuando pasó con el rey Abimelech de los filisteos, cuando pasó en ese momento con él. Aquis se le llamaba ya. Él pudo ver que Dios lo protegió en todo momento y esta gente se daba cuenta de quién era David. Entonces hoy David hace un salmo donde dice en su confianza, en su fe que tiene ante Dios, que siempre lo guardó ante cualquier circunstancia. Él dice que usted y yo debemos de hacer esto. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo en tiempos de bonanza, sino que en tiempos de escasez. No solo en tiempos de dolor, de tristeza, no solamente en tiempos de alegría, sino también en tiempos de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Usted tiene que exaltar a su Dios. Y la protección de Dios nunca se va a apartar de usted. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir la vida. Aflicciones vienen a esta tierra porque es una tierra que fue maldecida por el pecado. Pero en medio de todo eso, dice el Señor, Él nos va a ayudar a salir, y lo dice este salmo, y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No de vez en cuando, en todo tiempo. En mi tiempo bueno, como en mi tiempo malo, yo voy a exaltarlo a Él. Y luego dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. No dice solo cuando esté en la congregación, mi alabanza va a estar en mi boca. Dice mi alabanza, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué es continuo? ¿Qué quiere decir continuamente? No solo cuando vamos a la congregación o cuando nos encontramos en un evento donde se va a adorar. No, su alabanza va a estar de continuo en todo tiempo. Va a estar su alabanza en mi boca. Y eso es lo que transforma la vida de los demás. No cuando yo estoy bien, alabo a Dios. Y cuando me siento en derrota o porque alguien me hizo algo, yo me siento y llego con la cara caída. No, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, no en el hombre, sino en Jehová. Mi alma se sentirá gloriada, dice. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando mi alma se gloria en el Señor, lo oyen este tipo de personas y se alegran. Estos afligidos, estos menesterosos, estaban necesitando algo diferente. No venían buscando ser juzgados. Venían porque estaban necesitados de una palabra de vida, de una palabra de paz. Eso es lo que quiere el hombre afligido, ver ejemplos en nosotros de amor, de bondad, de misericordia. Y el Espíritu Santo será el que los exhorte. El Espíritu Santo será el que los cambie, el que les hará entender qué es lo bueno y qué es lo malo, no yo. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. O sea, les decía, engrandezcan a Jehová. El ejemplo de David era Jehová. Jehová era su escudo. Jehová era su todo. Entonces él hablaba de Jehová continuamente y dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Hubieron temores en el rey David? Sí, pero buscó. ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al de al lado? ¿Al de al frente? No, buscó a Jehová, dobló rodillas
y Jehová lo libró de esos temores que habían en él. ¿Qué temor hay en su vida? Hay temor de la muerte, temor de quedarse solo, sola. ¿Cuál es su temor? Busque a Jehová. Busque el consejo de Jehová. David dice en sus salmos anteriores, el Señor es el que me aconseja, Dios es el que me aconseja, y en las noches me muestra mi conciencia. Sus juicios están todos los días delante de mí, o sea que todos los días será juzgado. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dice, habían temores, llegaban momentos de temor a su corazón, pero ¿qué decidía él? Buscar a Jehová. Dice, porque sabía que Dios lo oía, y dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, no a David, sino que aprendieron a ver a Dios. Estos afligidos de corazón, de espíritu, estos endeudados, aprendieron a mirar a Dios y no a David. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque Dios les dio poder para ser esos guerreros que estuvieran al lado del rey David. Y dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Habían angustias también, pero el que dice, clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Y él entendió y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay que tener temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y dice, entonces el ángel de Jehová acampará alrededor mío y me va a defender. Luego dice David, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Y cómo puede usted gustar? ¿Cómo usted puede probar su gusto si no lee su palabra? ¿Cómo usted puede decir, me gusta, siento en mi gusto, en este sentido del gusto, siento que mi ser se sacia de su palabra, pero si no la leo, ¿cómo usted va a poder decir gustad? Porque el deleitarme de su palabra me abre mis ojos y empiezo a ver que Él es bueno. Gustad de su verdad, gustad de su palabra y ved que Dios es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía, bienaventurado el hombre que en Él confía. Será saciado, satisfecho. Porque eso quiere decir dichoso, bienaventurado, es que dice poder sentir esa dicha de Él mismo, y dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Tiene usted falta de algo? Si usted teme a Jehová, no tendrá falta de nada. Y dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Porque hoy tenemos falta de bienes, porque hoy nos falta esto y aquello, porque no buscamos el rostro de Dios. Y mire, vuelve otra vez a caer lo que el Señor me habló en el libro del apóstol Pedro, que dice, si quieres ver días buenos, refrena tu lengua. Entonces, mire, si nosotros nos estamos perdiendo la bendición de Dios, es porque no leemos la palabra, porque primero tenemos que buscar a Jehová, y entonces no habrá falta de ningún bien. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, nos habla que guardemos nuestra lengua de no criticar, sino que y no hablar religión, sino ser bondadosos y misericordiosos.
Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Lo mismo que decía el apóstol Pedro. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. David entendió que pasamos por temores, por angustias, por aflicciones, como toda esta gente que llegó a él, y él pudo preparar hombres que pudieran ver el rostro de Dios. Así nosotros podemos ser. Aunque hayan muchas aflicciones a nuestro alrededor, dice el Señor, Él nos librará de todas ellas. Esa era la confianza que tenía David. David, conforme al corazón de Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué le agradó el corazón de David a Dios? Porque confió en Él, porque él buscaba el rostro de Dios, porque él sabía dónde estaba su refugio, dónde estaba su fortaleza, quién era el que le enseñaba a cambiar su vida, su corazón. Allí debemos nosotros estar, buscando el rostro de Dios para ser transformados día tras día y poder tener compasión de nuestros semejantes. Hay mucha gente necesitada que busca consuelo y nosotros ponemos cargas sobre ellos que ni nosotros mismos podemos llevar. Hablemos de Dios, hablemos del amor de Dios y Dios se encargará de cambiarnos a nosotros por medio de su palabra. Enseñémosle la palabra de verdad. Enseñémosle que Dios es un Dios de amor y misericordia, que es cierto que Él quiere cambios en nuestra vida porque hay predicaciones de exhortación, pero esas predicaciones de exhortación vienen cuando el Espíritu está en nuestro corazón, que no dañan a las personas, sino a lo contrario, sanan sus corazones. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú eres bueno todo el tiempo y tu justicia permanece para siempre. Enséñanos, Señor, y danos un corazón compasivo, un corazón de búsqueda en ti, Padre, porque cuando te buscamos nos parecemos más a ti, Padre, y cambia nuestra manera de ser. Guárdanos, Padre, de hablar mal, de hablar engaño. Padre, si queremos ver días buenos, que nuestra lengua sea refrenada, Padre. Gracias, Señor, la gloria es tuya y sé tú obrando como tú sabes obrar y como tú quieres obrar en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja.